Mil mensajes. Hoy estamos con el número 127, el 127, que nos trae una condición de muchos seres humanos, inclusive como característica propia y descriptiva de ese ser humano, pero también nos lleva a situaciones en las que los seres humanos tenemos esa característica, y a lo mejor es de manera transitoria. Este mensaje de los mil mensajes habla de la introversión. Esa introversión que es un aislamiento emocional, y así lo define la Real Academia Española, además lo define creo que muy bien, el aislamiento emocional que se da penetrando de sí mismo, en sí mismo, pero no dándose cuenta de los sentidos, abstrayéndose de los sentidos. Y entonces es un proceso de viaje interno. Y es un proceso de viaje interno que muchas personalidades, repito, lo tiene como condición de vida o lo tiene como condición de un momento determinado, que puede ser por una reacción a algo que realmente lo ha impactado, a algo que cambia y que es un elemento de cambio de vida. Y generalmente en esos procesos, tanto muy intensos, pero muy fuertes, muy duros, o por el contrario, inclusive con algunos elementos y acontecimientos muy favorables, la gente entra en un periodo de introspección que va a llevar a esa introversión que se opone, por supuesto, a lo extrovertido que pueda ser alguien en el cual el mundo de los sentidos y el mundo de las relaciones interpersonales y el mundo de la comunicación externa, por llamarlo de alguna manera, es evidente. Esta introversión, yo creo que lo fundamental aquí es, primero, saber si uno lo tiene como capacidad, es decir, si uno lo tiene como esa capacidad para abstraerse de los sentidos y penetrar en uno mismo, hacer un viaje interno. Y eso, si uno tiene la capacidad, evaluar si esta es conveniente o no es conveniente, si se hace de una manera adecuada, porque hay gente que lo hace, este proceso de introversión, para proceso de autoconocimiento. Hay otra gente que inclusive no lo hace como proceso de autoconocimiento, sino como proceso de análisis del mundo, y hay otras personas que lo hacen con otros fines, es decir, con los fines, por ejemplo, de resolver un gran problema que no logran, qué soluciones darle, y entonces hacen una abstracción de los sentidos para... Entonces, los objetivos pueden ser muchos de la introversión, pero tras contestarse si uno realmente tiene esa capacidad, si uno tiene esa facultad de poder hacer un viaje interno para a través de ese viaje interno lograr algunos objetivos, es estupendo, maravilloso. Hay quienes no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque generalmente el miedo que propone un viaje a una región desconocida, que es ese viaje entonces le produce mucho miedo de activar fantasmas, de descubrir cosas que está bien que no se descubran, etcétera. Hay muchos etcétera. Pero cuando uno se da cuenta de esto, uno entonces puede comenzar a utilizar esa introversión, esa capacidad para lograr cosas maravillosas realmente. Es decir, es ese proceso de aislamiento del mundo para uno estar en sí mismo, hacer un viaje interno, y cada vez que se hacen estos viajes internos, y casi lo estoy poniendo, y yo creo que alguna gente puede no estar de acuerdo con esto, casi estamos haciendo que este proceso de introversión sea como un proceso de meditación, y realmente tienen mucho que ver, aunque para mí no son lo mismo. La meditación es mucho más estipulada, mucho más guiada, tiene más metodología. En cambio, la introversión es una capacidad que hay que cultivar. Inclusive la gente que tiene gran capacidad de introversión probablemente hagan muchas mejores meditaciones. Entonces, lo claro de este mensaje, de este número, de lo importante de este número, es que usted se pregunte si usted es una persona que tiene capacidad para la capacidad de introspección, la capacidad de introversión, y también si usted es una persona que, ¿para qué lo utiliza? ¿Para qué utiliza esto? Y yo creo que es una pregunta
que tiene unas respuestas muy personales, además pueden ser muy variables en cada quien y se pueden utilizar para diferentes causas en diferentes tiempos y etapas de nuestra vida, pero también para que usted se dé cuenta, si usted, por ejemplo, en su función de padre, su función de maestro, de guía, usted observa una persona que realmente es muy introvertida, es decir, que tiene más vivencia en su mundo interno que el externo, que pueda abordarlo, que pueda abordar esa persona con la mayor eficacia y con la mayor idoneidad posible y sobre todo con el mayor respeto. ¿Por qué? Porque usted va a ver si esa persona introvertida tiene mucho bienestar con ser como es o por el contrario tiene algunos problemas. Si tiene algunos problemas, usted puede intervenir para aconsejar, fundamentalmente para aconsejar, para explorar y aconsejar si esa persona realmente le importa su estado de bienestar. Esto es el mensaje número 127, el mensaje de la introversión. Un mundo de verdad apasionante. Quien sepa utilizar su introversión para viajar dentro de sí, probablemente encuentre cosas tan hermosas, tan profundas, tan emocionales, tan racionales, tan importantes, que realmente cuando regrese al mundo externo, regrese realmente enriquecido de sí mismo. Es el número 127 de los 1000 mensajes y lo dejamos con esta obra, unos hermosos tulipanes que usted puede disfrutar en el patio latinoamericano del arte, en la avenida Los Mangos, en la Florida. Esta es una avenida que va hacia el Ávila y es una avenida realmente que es muy grata, y sobre todo si usted se detiene ahí en el patio latinoamericano del arte y habla con los pintores y con la curadora Vera Mótola, y de verdad que la va a pasar muy bien viendo estas obras de arte. Lo dejo con estos tulipanes de Luis Obando.